Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a abordar los conceptos básicos fundamentales que tienen que ver con el tema de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección o un listado de objetos con características bien definidas que lo hace pertenecer a un grupo determinado. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos, es decir, un conjunto va a ser básicamente una agrupación de elementos que pueden ser objetos, pueden ser números, pueden ser productos, pueden ser elementos que comparten características y, ese conglomerado o esa agrupación de elementos podemos nosotros distinguir o designarlos como miembros o elementos. Los conjuntos en matemáticas se van a denotar habitualmente por letras mayúsculas, es decir, se les va a identificar, se les va a designar habitualmente a través de letras mayúsculas. Es como ponerle un nombre, digámoslo así, a esa agrupación o a ese conjunto. Y en ese sentido, los elementos que conforman a la agrupación, es decir, los miembros de los conjuntos, se designan con letras minúsculas. Por ejemplo, dice el conjunto A mayúscula, cuyos elementos son los números en el lanzamiento de un dado. Entonces, fíjate bien, tenemos aquí el nombre del conjunto, que le estoy llamando en esta ocasión A mayúscula, y defino qué característica deben de cumplir aquellos que pertenezcan a dicho conjunto o dicha categoría. En esta ocasión, la característica que comparten estos elementos aquí adentro es que son los números que provienen o que es factible que ocurran cuando se lanza un dado. Cuando se lanza un dado es únicamente del 1 hasta el 6. Entonces, ¿qué característica en común comparten estos? Son los posibles resultados en el lanzamiento de un dado. Un conjunto se designa con un nombre, una letra, se sigue una manera de expresar, una manera de escribir eh, quiénes conforman el conjunto, es a través de un signo igual, un par de corchetes, las llaves, perdón, un par de llaves, y los elementos que conforman a dicho conjunto separados por comas. ¿Sí? Esa es una manera de escribir o es una forma de utilizar la notación de conjuntos. Ok, más ejemplos. Por ejemplo, el conjunto de las vocales del alfabeto. Tenemos un nombre del conjunto, V mayúscula, tenemos un igual, las llaves y los elementos que están aquí adentro. ¿Cuál sería la característica en común? Que son vocales. ¿Ok? Y en ese sentido, quienes conforman a dicho conjunto o a dicha agrupación, separados por comas. Otro ejemplo, el conjunto de los días de la semana, S, en esta ocasión lo llamamos S mayúscula. Tú puedes poner el nombre que tú quieras, la idea es que el nombre que tú utilices aquí afuera no se repita acá al interior. Es igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y todos estos elementos, ¿cuál sería la característica en común? Que son días de la semana. El conjunto de los números naturales, mira, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El conjunto de los números naturales entre 5 y 10, 6, 7, 8 y 9. Los puntos suspensivos indican que el conjunto continúa indefinidamente y que los siguientes elementos que forman parte de dicho conjunto conservan la misma característica, como por ejemplo aquí. Los números naturales, pues bueno, son todos los enteros positivos. Le vas agregando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponemos puntos suspensivos en el sentido de que los elementos que siguen también guardan la característica que hace que pertenezcan precisamente a dicho conjunto. El orden en el que se especifican los elementos es irrelevante, al final de cuentas, para el propósito de identificar quiénes pertenecen a un conjunto determinado. Yo puedo poner, por ejemplo, que un conjunto C sean los números 1, 2, 3 y 4. Lo puedo poner en el orden que lo mencioné o incluso como se muestra aquí. 1, 2, 4, 3 o también 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2. No hay ningún problema el orden en el que aparecen los elementos. Más que ello, en este contexto y a lo que estamos revisando ahora, es distinguir cuál sería la característica en común que hace que formen precisamente parte de dicho conjunto. Para indicar que un elemento pertenece o no a un conjunto, se utilizan dos símbolos. El símbolo que ves aquí se lee de la siguiente manera, como pertenece a, o también se lee como elemento de.
este símbolo que ves aquí, pertenece a o elemento de. Cuando el símbolo presenta una diagonal, se lee no pertenece a o no es elemento de. Es esta diagonal pequeña que ves aquí, es la negación de lo que se afirma acá arriba. Ejemplos, dice, sea el conjunto llamado A mayúscula, A, E, I, O, U, que básicamente son las vocales. Entonces dice aquí, U pertenece al conjunto A. Claro, está dentro del listado. Y se representa de la siguiente manera. Entonces la U minúscula pertenece a o es elemento de el conjunto llamado A mayúscula. ¿Sí? El hecho de decir esto que tenemos aquí, U pertenece al conjunto A, todo esto, U pertenece al conjunto A, se puede colocar de una manera compacta así. X no pertenece al conjunto A, porque aquí en la lista no se encuentra la X. Entonces, todo esto que está acá, X no pertenece al conjunto A, se puede traducir en términos de lo que está subrayado en color verde. De esa manera, nosotros utilizamos el símbolo que indica pertenencia y que no está presente, a su vez, el otro símbolo es pertenece o está presente en o es elemento de, y la negación, lo contrario de lo de arriba. Sea el conjunto B igual a los números 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10, entonces dice, 2 es elemento de B mayúscula. Aquí. Eso es cierto, porque 2 está dentro del listado. 5 es elemento del conjunto B, también eso es cierto. 1 no es elemento de B, eso es cierto. ¿Por qué? Porque aquí no está en la lista, no se encuentra disponible en la lista el número 1, y esta afirmación es cierta. 11 no es elemento de B, eso es cierto, porque aquí en la lista no se encuentra el número 11. Bien, entonces a manera de práctica, tú puedes intentar hacer esto que viene aquí abajo. Puedes pausar el video con toda la calma del mundo. Aquí están los conjuntos e intentar indicar si son o no son, si son o no son miembros de los conjuntos que se indican con mayúsculas. Los conjuntos representan de dos formas. Ya lo hemos mencionado con antelación, una forma descriptiva por comprensión. Se hace mención, en esta manera, se hace mención a la característica principal de los elementos del conjunto, es decir, aquella característica que tienen en común los elementos en la lista. Un ejemplo dice, representa en forma descriptiva el conjunto. Fíjate bien cómo vamos a leer esto. El conjunto S es igual a los valores X que pertenecen, o sea, números X o números que pertenecen, un valor X que pertenece a los números naturales, tal que X es divisor de 6. ¿Sí? Se lee así, fíjate bien, dice, X pertenece al conjunto de los números naturales. Esto que estamos diciendo aquí, lo voy a subrayar incluso en color. X, elemento de los naturales. X pertenece al conjunto de los números naturales. Ahí está. ¿Te fijas? Lo que subrayé en el color verde es lo correspondiente, o sea, lo que está aquí subrayado en verde se lee así como se indica en color verde abajo. Eso es el significado. Después, esta línea pequeñita, así, esa línea vertical, se lee tal que. Una vez que avanzamos, a color azul dice, X es divisor de 6, X es divisor de 6, X es divisor de 6. Ahí está la correspondencia en esta manera de indicar quién o qué características guardan los elementos que pertenecen a un conjunto. Entonces aquí X es elemento o pertenece a el conjunto N. N son los números naturales, que son los enteros positivos. Esta barrita vertical, insisto, se llama tal que, o se lee como tal que. X es divisor de 6, X es divisor de 6. Entonces, X es una variable que cumple con las características del conjunto S, o sea, la X es o son o representa valores que cumpla esto que se indica del lado derecho, a su derecha, o sea, que sea número natural y además que sea divisor del número 6, ¿sale? A continuación dice, esta es la forma descriptiva o por comprensión, se hace mención a la característica principal. La forma enumerativa o por extensión es donde se hace una lista de los elementos del conjunto. Si algún elemento se repite, se considera solo una vez. Es decir, más que indicar
o resaltar qué característica tienen en común los elementos, lo que se hace es una lista, básicamente. Ejemplo, dice, representa en forma enumerativa el conjunto. M es el conjunto de los números, M minúscula, ¿sí? Es el conjunto de números que pertenecen a los números naturales, tal que M sea menor que 5. Va de nuevo. El conjunto M mayúscula es igual al conjunto de valores, M minúscula, que pertenecen o son elementos de el conjunto de los números naturales, tal que M, o sea, que el número que tú escojas cumpla que sea menor que 5, ¿sí? Entonces, requerimos esto de aquí, son M es elemento de los naturales, que significa números enteros positivos. Pero además debe de cumplirse, este es tal que, recuerda, tal que, pero además debe de cumplirse que los números que tú escojas, además de ser enteros positivos, sean menores que 5. Y bueno, pues entonces aquí dices, M es igual. ¿Cuáles son los números enteros positivos que son menores que 5? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esta te da como una primera condición. Dice, debes escoger quién va a conformar, quién va a ser parte del conjunto M mayúscula, los números que pertenezcan a los naturales. Tal que, o sea, además, esos números que tú escojas, quienes van a formar parte, sí deben ser enteros positivos, pero además menores que 5. Aquí M minúscula menor que 5. Por eso se pone 1, 2, 3 y 4. Muy bien, esas son las dos formas de escribir un conjunto. Los subconjuntos, se dice que A es un subconjunto, o sea, si yo tengo una letra mayúscula, se dice que A es un subconjunto de S, o sea, de otro conjunto, o sea, es como una porción, digámoslo así, es una parte de un conjunto, ¿sí? Si todos los elementos de A están contenidos en el conjunto S y se denota de esta manera. O sea, quiere decir que yo voy a tener un conjunto, vamos a llamarlo de esta forma, yo tengo un conjunto S con varios elementos y se dice que existe una agrupación de elementos, que lo voy a llamar A, que se dice que este es subconjunto si esa porción que yo llamé A es una pequeña parte o es una porción de un conjunto más grande. ¿Sí? Entonces un subconjunto sería algo así como que tomamos una porción de un conjunto más grande. Así lo podemos interpretar muy, muy simple en su descripción. ¿Sí? Y la manera de indicar eso en matemáticas es a través como si fuera una U, ¿sale? Pero la volteas, la cuestas y le pones una línea horizontal, al lado, abajo, mejor dicho, ¿sí? ¿Sí? Repito, entonces es una U acostada y le pones una línea ahí. Y eso significa subconjunto y se lee de la siguiente manera. Dice, A es un subconjunto de S. ¿Qué significa? Que la A es una agrupación de elementos, pero esa agrupación a su vez está contenida o forma parte de un conjunto más grande. ¿Sale? Es como si dijeras, te lo puedo extraer, lo puedo obtener de un conjunto, de una lista más grande, y yo tomo una porción, digámoslo así. Vamos a ver, fíjate. Sean A, el conjunto A, los números 1, 2, 6 y 7. Son 4 numeritos, ¿no? Y el conjunto B es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los números del 0 al 10. Entonces, fíjate bien, como el conjunto A, quien conforma, quien está haciendo el listado de elementos de esta agrupación llamada A, de este conjunto llamado A. Todos ellos, los puedo sacar de un listado más grande, ¿te fijas? ¿Sí? O los puedo sacar de un listado más general, ¿sí? Todos estos los puedo sacar de aquí. Entonces quiere decir que todos los elementos que están aquí en A, todos están contenidos, están presentes en este listado más grande. Entonces dice que esta porción de 4, pues la puedo obtener o la podría yo sacar de este listado más grande, lo cual significa que esta porción más pequeña es un subconjunto de un listado más grande que es B. Entonces el conjunto A
es un subconjunto de B. Traducción A lo puedo obtener, lo puedo sacar, lo puedo conformar por elementos que vienen de un listado mayor, de un listado más grande. ¿Sale? Así lo podemos interpretar de una manera muy, muy simple. Un subconjunto propio es aquel en el que si tú tienes dos conjuntos A y B, se dice que B es su conjunto propio de A si todos los elementos de B están en A y los conjuntos no son equivalentes. Entonces fíjate bien, se denota como B y la línea acostada, la U acostada, perdón, sin la línea abajo, fíjate cómo es diferente, sin la línea abajo de A. Entonces, ¿de qué se trata esto? Fíjate bien. Tengo dos conjuntos, tengo L y tengo M. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir, dices, es un subconjunto, la M la puedo sacar de acá. El 2, 4 y 6 los puedo sacar de este listado. ¿Sí? Y los conjuntos no son equivalentes, que significa que no tienen los mismos elementos. O sea, uno es más grande que el otro. Aquí, la M, yo lo puedo sacar de la L, ¿sí? De un listado más grande. Y claramente estos son más elementos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y acá son 3. Este tiene más. Entonces, M no es equivalente a L, o sea, no tienen la misma cantidad de elementos. Eso quiere decir que tienen diferente cardinalidad. Entonces, M es un subconjunto propio de L. Básicamente es decir que lo que tú estás sacando como un subconjunto no es en número de elementos idéntico a lo que está acá y mucho menos pues tienen los mismos elementos, ¿no? El conjunto que tú sacas sí es más pequeño que el otro, ¿sí? Forzosamente. Nota, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. El conjunto vacío básicamente se denota así, es como un cero con una diagonal y no tiene ningún elemento, ¿sale? Ese se llama así, conjunto vacío, esa es la manera que se denota, es como un cero con una diagonalcita, así, y ese conjunto, así llamado conjunto vacío, no tiene ningún elemento que lo conforma. Es como si fuera un cero, digámoslo así, ¿no? Pero en notación de conjunto, pues ese cero significa que no hay elementos presentes. Básicamente es eso. ¿Ok? Y con ello, pues bueno, concluimos esta parte de lo que son los conjuntos y subconjuntos, la notación básica de cómo trabajar esta parte y pues bueno, espero que esta parte sea de utilidad para ti. Gracias.